ocasional y constantemente con diversas cosas con las que nosotros luchamos. Pero sin duda lo más difícil con lo que nosotros luchamos es con nosotros mismos. Somos un gran problema para nosotros mismos. La razón radica en que el problema y el mal se encuentra dentro de nuestro corazón. Somos los protagonistas, ejecutores y coautores de nuestro propio mal. Hace 8 días pudimos meditar un poco en la primera de las parábolas del Antiguo Testamento. Y en esta ocasión vamos a centrarnos en la segunda de las parábolas del Antiguo Testamento, la segunda parábola del Antiguo Testamento. Esa segunda parábola del Antiguo Testamento es tal vez la más conocida de las parábolas del Antiguo Testamento. Y la razón es que es muy clara. La razón es que esa parábola es narrada y al mismo tiempo ejecutada. En la Escritura la ejecuta inmediatamente después de haberla contado, y seguramente usted la conoce. Pero antes de mencionarla, permítame colocarle un poco en el contexto de lo que venía sucediendo hasta ese momento. Hasta ese momento, Dios había levantado el segundo, pero primer rey puesto por Dios mismo en la Escritura. Es el segundo rey, pero el primer rey puesto por Dios. Dios levantó a este hombre como rey sobre Israel, le dotó de una gran cantidad de calificativos que le permitieron a este hombre ejecutar un buen reinado en todo Israel. Este hombre es David. Así que hay un periodo especial en el cual David pasa por tal vez el momento más evidente de su pecado. Hubo 2 grandes momentos en la vida de David en la que él luchó con su pecado. El primero fue cuando él peca con Betsabé, y el segundo es cuando él cree que la fuerza, el valor de su reino radica en la cantidad de personas que existen en él, y él censa el pueblo. Este momento, el momento de esta parábola, es un momento inmediatamente posterior a que David hubiese pecado con Betsabé. Betsabé era la mujer de uno de los hombres importantes de su ejército, un hombre dispuesto a morir por su rey, que amaba profundamente a su rey y estaba dispuesto a morir por él. Así que David salió a la guerra en el tiempo de la guerra, porque había un periodo especial del año cuando se podía salir a luchar y otro periodo cuando definitivamente no. Y llegó el periodo cuando se podía salir a luchar, y David no hizo lo que él hacía de costumbre, que era salir con su pueblo y luchar con él en la batalla, sino que él organizó todas las cosas y envió el ejército a que peleara en una batalla definitiva contra los moabitas. Los moabitas habían sido enemigos de Dios, y el motivo por el cual Dios desechó a Saúl es porque Saúl no ejecutó la sentencia que él había dicho, es decir, no mató a todos los moabitas como Dios le había mandado. Y aquí se encuentra otra vez David en el mismo escenario de Saúl, y se encuentra yendo a la guerra contra Moab, pero ahora él no salió a la guerra, sino que envió el ejército a la guerra. Y en aras a eso, entonces, como estaba desocupado en su reino, él no había salido a la guerra, así que él subió a su tejado, a la parte plana de su casa, era como una terraza en nuestro contexto, y vio en la otra terraza, la de su soldado, vio a su esposa, la esposa de su soldado, y la vio bañarse desde la terraza, y cuando la ve allá, desnuda, bañándose, él tiene codicia por esta mujer y la manda a traer. Él es el rey, él tiene todo lo que quiera, y la manda a traer hasta él, se acuesta con ella a escondidas, seguramente bajo el consentimiento de ella. No ha de ser poco halagador para una mujer estar enfrente del rey y el rey quererse acostar con ella. Así que ella consiente con tal cosa, y lamentablemente para los dos, ella queda embarazada en este momento en el que se acuesta con David. Así que David, para poder ingeniarse la forma de salir del paso, entonces
¿qué es lo que va a hacer? Manda a traer al esposo y le dice, venga, le voy a dar un presente, tómese un descansito, vaya y tenga relaciones con su esposa y luego se devuelve otra vez a la guerra. Realmente lo que quería era hacer que su esposa le dijera a él que el hijo era de su esposo cuando en realidad era de David. Pero resulta que era un buen soldado. Así que como buen soldado, sabiendo que hay otros compañeros en la guerra, en las horas de la noche no sale y se va para su casa, sino que se queda vigilando la puerta del rey. Se queda cuidando al rey, la puerta del rey. A David no le funcionó, así que al otro día lo emborracha y le dice, bueno, ahora es borracho, entonces vete y te acuestas con tu mujer, pero él nuevamente no cede ante eso, sino que se va y duerme con los criados del rey, en la cama de los criados del rey. Él tenía una mejor cama, pero él duerme en la cama de los criados del rey. Y entonces tampoco le funciona a David. ¿Cuál es la única posibilidad que tiene? La única forma en que la gente no diga que eres un tremendo pecador es que él se deshaga del problema. Cuando una mujer es viuda, entonces está libre para casarse con otro. Así que él manda a su soldado, lo pone debajo de las murallas en la guerra, debajo de las murallas de la ciudad de Rabá, y entonces dice, cuando lancen piedras seguro lo matarán. Así que manda al capitán a que lo ponga debajo de la muralla, y efectivamente lo mata. Él muere. Así que él se casa con Betsabé, porque ahora ya está libre y nadie se dio cuenta de su pecado. Y en ese momento, en aras a ese escenario, es que nuestro texto, nuestra parábola, la segunda parábola del Antiguo Testamento, entra en escena. Y por eso, hermanos, voy a pedirles que me acompañen hasta 2 de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Y vamos a estar leyendo los versículos entre el 1 y el 15. Entre el 1 y el 15. Segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 12, versículo 1 al 15. Y voy a pedirles que se pongan un momento sobre sus pies y vamos a leer la bendita, todo suficiente y gloriosa palabra de Dios. Dice en 2 de Samuel capítulo 12, a partir del verso 1 al 15. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de la casa de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti desde tu misma casa,
y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Pueden sentarse. Confrontante, ¿no? El texto es confrontante desde cualquier aspecto, principalmente por la forma en la cual Natán se lo expone a este hombre, a David. Él se lo expone primeramente con la historia de una amada mascota que un hombre tenía y quería mucho, pero que era una mascota comestible y que el hombre rico se comió esta mascota. Ahora, efectivamente, lo que nosotros encontramos en nuestro pasaje es bien confrontante porque el mensaje nos expone varias cosas específicas. Lo primero, entre el verso 1 y el verso 6, es que nos muestra el mensajero y su parábola. El mensajero y su parábola. Luego, entre el verso 7 y el verso 12, nos muestra la acusación y la maldición. Y en el verso 13 hasta el verso 15 nos muestra la confesión y el perdón. Veamos primero el mensajero y su parábola. El hombre que viene a contar esto al rey es su buen amigo Natán. No se trata de un hombre desconocido, es buen amigo Natán de David, tan buen amigo que David le pone el nombre de Natán a uno de sus hijos. Es el amigo de David. Y David es un hombre que tiene mucho contacto con el encargado de la parte sacerdotal del templo. Mira, en la nación de Israel habían dos esferas importantes. Una era la esfera judicial, otra era la esfera sacerdotal. Pero en cabeza de estas dos, de una manera especial y separada, se encontraba el rey y el profeta. Ambos tenían una labor dentro del pueblo de Israel. Y había necesidad de que el rey y el profeta estuvieran muy de la mano. A diferencia de lo que hoy en día nosotros creemos, ya después de 4 siglos de la exposición de la separación entre iglesia y Estado, en ese tiempo, aunque eran esferas diferentes, el Estado dependía de la iglesia y la iglesia del Estado. Había una alianza para que las leyes que se declararan no fueran contra la voluntad de Dios, y también para que los sacerdotes estuvieran dignos como se merecían en todo el reino de Israel. Natán ha sido llamado por Dios como profeta después de Samuel. Samuel profetizó hasta Saúl. Y en Samuel le dice a Saúl el motivo por el cual ha sido desechado. Él ha sido desechado porque no ha cumplido la voluntad de Dios. Pero en nuestro texto hay un nuevo profeta que es Natán, de donde viene el nombre Natanael, ¿sí? Ese nombre Natán hacía referencia a alguien que se había dado por Dios, dado para Dios. Y ciertamente que este era un hombre amigo de David. Es como que tu mejor amigo venga y te diga: oye, tú eres culpable de lo que has hecho. Es un buen amigo porque no se calla las cosas que uno necesita saber. Ahora, él ha venido a David no exponiéndole ni acusándole inmediatamente contra él, sino que le expone una parábola que bien es fácil de entender para cualquiera de nosotros. Es injusto que un hombre, teniendo mucho más ganado, vaya y tome el cordero de otro, que es el único corderito que tiene, que es pobre, que no tiene para más, pero que lo ha criado como una mascota, y se lo coma. Es como que tu vecino tenga un gallo de mascota y lo haya criado desde niño, y cuando tu vecino se descuide, tú te lo comas. Eso fue lo que hizo David, ¿sí? Ciertamente David tomó esto. Lo que hizo fue que él tomó la mujer de otro que era pobre. Él no tenía la capacidad ni tampoco la potestad para tener todas las mujeres que quisiera, como David sí.
David tuvo bastantes mujeres, incluso en su lecho de muerte, como él mantenía frío, entonces él llamó a una doncella que se acostara con él todos los días para que lo calentara. David era un hombre que podía tener todo lo que hubiese querido. Dios le había entregado a David todo lo que quisiera. Le había dado el reino de Israel y de Judá, o sea, de dos naciones. Le había dado también la capacidad del dinero para comprar todo lo que quisiera. De hecho, al final de su vida, la mayoría de su dinero lo dona para la construcción del templo porque tenía mucho. David es un hombre que es reconocido por sus enemigos alrededor, porque Dios lo ha ungido con poder y Dios ha llamado a David como si fuera un hombre conforme a su corazón y lo ha acompañado durante todos los días de su vida. Pero David se descuidó. David se descuidó. Se descuidó tanto que olvidó la misericordia de Dios con él por todos esos años y entonces pecó contra Dios. Y ese es nuestro segundo punto, la acusación y la maldición. Versículo 7 al 12. Dice el versículo 7 al 12. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste a su mujer por tu mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. David es un hombre conforme al corazón de Dios. Dios lo ha amado profundamente. David es un hombre que se le llamó el dulce cantor de Israel, porque era aquel que componía los salmos para la alabanza a Dios. Es más, todavía hoy cantamos los salmos que él compuso. Dios amaba tanto a David, ciertamente, porque su corazón había estado dispuesto, que él entregó todo lo que él había querido. Pero en este momento, David se ha apartado del Señor, porque ha estado inoficioso, haciendo lo que no debía. ¿Qué era lo que debía estar haciendo David? Él debería estar en la guerra, peleando con sus amigos, y se quedó en la casa inoficioso mientras los otros peleaban. Para él esto era una guerra sencilla de ganar, era sin importancia, así que podía quedarse en la casa viendo televisión. Y mientras tanto, entonces, él estaba descuidando su relación con Dios y dejando que entraran a sus ojos otras cosas que no debían entrar, porque no estaba haciendo lo que debía hacer. Estaba entretenido, como la mayoría de nosotros hoy en día. Así que él estaba entonces allí, subió al tejado, vio a la mujer de Urías y todo su plan, toda la maquinación de su plan empezó a funcionar. No logró esto, lo intento de esta otra manera. No se logró esto, lo intento de esta otra manera, pero nunca pensando en la palabra de Dios. Hermanos, David conocía la palabra de Dios más que cualquier otra persona en todo el pueblo de Israel. Él podía recitar grandes porciones de la Escritura de memoria. Por eso pudo componer salmos. Es más, él habló con respecto a la palabra de Dios en muchas ocasiones de una forma clara, de una forma específica, diciendo que la palabra de Dios era lámpara a sus pies. Esto es el escenario en el cual se encuentra. Y en este escenario entonces viene Natán y le hace una acusación. Él estaba pensando que alguien del reino debía haber hecho esto y por eso había venido hasta él. El profeta venía al rey para que hiciera justicia.
Así que él pensaba que Natán había venido para que él juzgara entre dos campesinos que habían estado discutiendo con respecto a esto y que él mirara qué era lo bueno. Pero se dio cuenta que realmente la acusación era contra él, no contra otra persona, sino contra él mismo. Él, David, había sido quien había cometido esto. Él se había comido la corderita del hombre pobre. Él se comió el gallo de su vecino. Teniendo una jaula llena de gallinas, se comió la de su vecino. Ciertamente, hermanos, lo que nosotros podemos observar en medio de ello no es la condición de un hombre ajeno a nosotros mismos. Nosotros mismos somos ese mismo personaje. Pero ciertamente las cosas de Dios no se quedan ocultas, sino que Dios juzga cada cosa aunque Él las perdone. El perdón no elimina las consecuencias del pecado. Una persona que ha fumado durante 60 años de su vida se arrepiente, deja de fumar, eso no significa que muy probablemente muera de un cáncer de pulmón. La confesión y el perdón no elimina las consecuencias del pecado, ocasionalmente lo hace, según la voluntad soberana de Dios. A muchas personas les ha eliminado las consecuencias de su pecado. Personas rescatadas del homosexualismo, rescatadas de la pornografía, rescatadas de los vicios, rescatados de un matrimonio destruido, rescatados de lo que sea, hombres que eran mentirosos, que eran blasfemos, hombres que habían estado apartados de Dios en todo el espectro de su vida. Esto no eliminó las consecuencias, el perdón no eliminó las consecuencias en todos los casos, pero sí en muchos casos. La razón radica entre pecar sin la conciencia del Dios glorioso al que estamos ofendiendo, o pecar conscientemente contra el Dios glorioso que sabemos estamos ofendiendo. Es diferente que un no creyente esté teniendo una aventura con una mujer que no es su esposa, a que un creyente esté teniendo dicha aventura. La razón radica en el conocimiento de cada uno de los dos. Muy probablemente en uno de los dos Dios eliminará las consecuencias. Cuando nosotros venimos a Cristo, Dios elimina de nosotros las consecuencias de nuestra antigua manera de vivir. Pero cuando nosotros pecamos conscientemente, como dice Hebreos, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. El creyente, cuando peca conscientemente, va a ser perdonado, por supuesto que sí, porque Dios lo perdonará, pero sin duda también traerá consecuencias a su vida. Inclusive, hermanos, muchas personas, como dice Santiago, están enfermas a causa de su pecado. Su pecado las ha enfermado. David está en este momento cayendo en las manos de un Dios vivo, y ese Dios vivo dará a David tres tipos de consecuencias de su pecado: a mediano plazo, a largo plazo e inmediatamente. Esta razón de este tipo de cosas radica inmediatamente en que Dios puede ver el futuro que nosotros no conocemos. Mira, Dios le está diciendo a David: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Cuando tú lees entre el capítulo 13 y el 14, observarás a otro hijo de David llamado Absalón, que se levanta contra su hermano y lo mata. Cuando tú lees entre el capítulo 13 y 14, encuentras a un hijo de David que viola a su hermano. Cuando tú ves un poquito más adelante, a más largo plazo, te encuentras a un hijo de David que intenta quitarle el reino. Él intenta derrocarlo como rey. Las consecuencias de lo que Dios le ha dicho a David se están cumpliendo a largo plazo, a mediano plazo, pero también a corto plazo. Él le ha dicho: el hijo que tuviste con ella morirá. Pero Dios ha perdonado su pecado, efectivamente, es nuestro tercer punto, ya vamos para allá.
Sin embargo, las consecuencias de dicho pecado se mantienen en todo momento. Él se distancia de su hijo tiene que salir huyendo. ¿De dónde se levantó el mal contra David? De su propia casa, de su misma casa, su propio hijo. Un poco más adelante, vemos lo que dice: y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. David era un rey y él podía darse el lujo que él quisiera. En el antiguo Medio Oriente la tradición es esta: tú puedes tener la cantidad de esposas que puedas mantener. Si puedes mantener a dos, entonces ten dos. Si puedes mantener a una sola, entonces ten una sola. Pero si puedes mantener a 20 o 30, pues tenlas, porque las puedes mantener. Es la tradición. Así que David no tenía una o dos mujeres, él tenía muchas mujeres, y su hijo, su propio hijo Absalón, en el intento por derrocarlo del reino, tomó sus esposas, las cuales él tuvo que dejar en su casa, las subió a la terraza a la vista del sol y se acostó con ellas, con las esposas de su padre. ¿Había consecuencias a largo plazo? Por supuesto que había consecuencias a largo plazo. También, porque después todos los descendientes de David, excepto Salomón, tuvieron persecución y murieron a espada. Fue una maldición que los buscó a ellos por todas las generaciones, según lo que Dios les había dicho a cada uno, a David, que pasaría con cada uno. La descendencia de David en su mayoría murió a espada. Atalía mató a todos los hijos de David menos al más pequeño. Cada rey que se subía, lo que intentaba era matar a todos los hermanos que tuviera para que nadie más reclamara el reino. Hubo espada en la casa de David el resto del tiempo hasta Cristo. Mira lo que le dice Dios a David, y esto debe ser algo confrontante para nosotros, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ciertamente el pecado que nosotros tengamos oculto, cuando nosotros ocultamos nuestro pecado, lo que nosotros hacemos en el interior de nuestra habitación, en el cuarto más escondido, en el baño, en la habitación a puerta cerrada, o lo que tengamos dentro de la caja fuerte, en algún momento Dios lo sacará a la luz. Hermano, no dudes eso. Si Dios te ama como su hijo, Dios hará en público lo que tú has hecho en secreto. De hecho, hermanos, algunas de las consecuencias de nuestros pecados secretos, aunque nadie las sepa, se reflejan públicamente. Un hombre adicto a la pornografía es un hombre que, aunque nadie sepa lo que está haciendo, no está viviendo con el gozo que debería vivir. Su mente está dispersa constantemente. Su mirada no es la mirada de un hombre apasionado por Dios y apasionado por los demás. No puede entregar todo porque sus fuerzas han sido consumidas detrás de la pantalla. Ciertamente, hermanos, Dios está diciéndole a David cómo es que él expone el pecado que él pensaba que había guardado. David, en este periodo de tiempo, desde que mató a Urías hasta el momento en el cual Natán lo confronta, ha pasado un año. Él lleva oculto con ese pecado un año. Y con ese pecado oculto durante un año, él está viviendo, ha perdido el gozo de su salvación, ya no canta al Señor, ya no va al templo a orar, ya no compone salmos para él, ya no tiene fuerzas para salir a mostrarle a los demás cómo es que él danzaba en frente de toda la multitud para que lo vieran danzándole a su Señor. Él ha perdido todo su gozo de servir a Dios. Él ha perdido el gozo de ser el mejor exponente cristiano de todo el reino. Imagínense un presidente que sea el mejor testimonio de todo el país. Un presidente cristiano que fuera el mejor testimonio de todo el país. Eso sería una locura. El país
explotaría, revolucionaría la educación, la salud, las fuerzas militares, absolutamente todo sería renovado por la fidelidad de un hombre que puede amar a Dios. Pero este hombre que amaba a Dios, en un estado como ese, ha pecado contra Dios, lo ha mantenido oculto, y eso ha hecho que él caiga en depresiones. Tiene depresiones constantes. David le dice: mientras callé se me hicieron mis huesos. Acompáñenme un momento, por favor. Vamos al Salmo 32. Salmo 32. Mira lo que dice el verso 3. Está hablando David de este momento. El Salmo 32 está escrito en el momento posterior, cuando Natán ha venido a confrontar a David. Él lo ha confrontado. Y entonces, después de eso, David puede escribir este salmo. Él dice, verso 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esto es un hombre deprimido, que no sale de su habitación, que está llorando todo el tiempo, que tiene problemas de carácter. A veces está enojado, a veces está feliz. Tú no sabes cómo esperar, qué esperar de él, si lo saludas bien o si más bien le das la mano de lejitos, si le puedes dar un abrazo, si está molesto, si no está molesto. Es un hombre deprimido, está en su habitación deprimido porque tiene un pecado oculto que no ha confesado y que lo ha apartado de Dios, lo ha apartado de su casa. No puede cantar a Dios con facilidad, no puede gozarse delante de su presencia porque tiene un pecado escondido. Dice el verso 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano, el dulce cantor se volvió intrépido. El dulce cantor se volvió intrépido. Pero mira, después del verso 10 lo que dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Él está hablando que la santidad produce gozo. Una persona que se santifica, que confiesa su pecado, que se aparta de él, está gozosa, hermano. Cuando un pecador viene arrepentido a Cristo, puede venir en cualquier momento al templo y decir: hermano Julián, lo que pasa es que necesito entrar porque voy a alabar al Señor en el templo. Está gozoso, tiene gozo, desea. Es una persona que se levanta temprano a buscar al Señor, que se acuesta tarde, que medita la palabra y dice: ¿qué querrá Dios decirme a mí a través de este texto? Es una persona que puede decir: ¿cómo puedo agradar yo más al Señor? ¿Qué querrá el Señor hoy que yo haga para glorificarle? ¿A quién pondrá en mi camino el Señor hoy? Está gozoso. El Salmo 51 también lo escribió David inmediatamente después de haber confesado su pecado. Vamos hasta él. Nota cómo David se va y expresa esto al Señor. Siempre me gusta imaginar esto. Nota primeramente el titulito, el título que tiene el Salmo. Ese título es inspirado. El título que hay después del número dice: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Lo que muy probablemente pasó es que inmediatamente después que Natán sale de este lugar, David va corriendo a su habitación. Él sale corriendo a su habitación y ahora otra vez puede componer para el Señor y decirle: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Más adelante le dice: no apartes de mí tu Santo Espíritu. David le confiesa esto a Dios y le dice: conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más y seré más blanco que la lana. Después escribe:
Él está consciente de un pecado que ha sido perdonado por Dios. Él se comió la corderita de su vecino. Él se comió la cordera que era la mascotica del hombre pobre y se ha dado cuenta que él merece la muerte, pero Dios no le paga ni siquiera como su juicio. Nota que lo que dice David: el hombre merece la muerte. Y Natán le dice: pero tú no morirás. Tú no morirás. Dios fue más misericordioso que David. Superó la misericordia del rey y dijo: ¿qué? ¿Tú crees que el justo juicio para esa persona es que muera? Pero yo no voy a dejar que mueras, sino que lo que yo voy a hacer es que te voy a perdonar, pero vas a tener consecuencias por el pecado que has cometido. Y ese es entonces, hermanos, nuestro último punto. Eso nos lleva hasta nuestro último punto. Nuestro último punto nos llama a que nosotros entendamos la verdad con respecto a lo que pasó. David confesó el pecado y Dios lo perdonó. Nota como lo dice Natán a David. Entonces dijo David a Natán, el texto: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y nunca se volvió, y Natán se volvió a su casa, y David vio después de esto efectuarse el juicio a corto, mediano y largo plazo de Dios. Hermanos, Natán está exponiéndole a David que la misericordia de Dios es tan grande para con él, que le va a perdonar el pecado y le va a dar consecuencias que le ayuden a santificarse más. Una persona enferma de SIDA, a causa de su pecado, que viene a Cristo, su pecado y la consecuencia que carga, le ayuda a santificarse mucho más. Le ayuda a aprovechar el último tiempo que tenga en su vida para estar delante de la presencia del Señor, enamorado del Señor, rindiéndose a sus pies, suplicando al Señor que lo limpie de su pecado, teniendo la esperanza de un milagro y deseando que Dios haga su voluntad en él. Hace poco tiempo leí el caso de un mexicano que conoció al Señor cuando se dio cuenta que tenía SIDA, y ese tiempo que gastó de cuando conoció que tenía SIDA a cuando murió, lo dedicó todo a servir al Señor. Y hoy en día todavía hay vestigios de la obra que hizo este hombre en México. Las consecuencias del pecado nos ayudan a santificarnos más y a recordar que hemos pecado. Este hijo es producto del adulterio. Ciertamente que el hijo ha de estar con el Señor. Pero lo que Dios está haciendo en David es que está dándole una consecuencia que no está llegando sobre su hijo, sino que llega sobre ellos. Para Dios la muerte no es un limitante, sino que para Dios la muerte es un proceso para estar más cerca de Él. Así que Dios no está castigando al niño, Él está castigando a sus padres. Ciertamente, hermanos, esta parábola nos muestra la verdad de la confesión del pecado. El pecado oculto no puede y no dejará prosperar absolutamente a nadie. Proverbios dice que el que cubre su pecado no prosperará. Santiago nos invita y nos dice: confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Nosotros dentro de nuestra vida hemos aprendido algo que nos enseñó Satanás: que nadie se dé cuenta de lo que tú has hecho. Eso no lo enseñó Dios. Él ha dicho que todo lo que hagamos será expuesto delante de los ojos, de los ojos de los demás en este mundo, porque no hay nada oculto entre el cielo y la tierra. Y Satanás te dice todo el tiempo: oye, que nadie se vaya a enterar de eso que tú hiciste, que nadie se dé cuenta de eso, porque cuando alguien se dé cuenta de eso, entonces mira, te van hasta echar de la iglesia. Pero Dios está llamándonos a que nosotros saquemos esto de nosotros y seamos libertados. Hermanos, el pecado nos esclaviza porque nos domina a causa de que nosotros
lo mantenemos oculto, pero cuando venimos a Cristo somos libertados del pecado y esa confesión de pecado nos capacita para alcanzar el mundo y todo lo que viene después de eso. Una persona que continúa ocultando su pecado tendrá grandes problemas con su personalidad. Será deprimido constantemente, no tendrá ganas de trabajar, no tendrá ganas de levantarse, no tendrá ganas de actuar, tendrá sueño todo el tiempo y su pecado lo consumirá. Pero una persona que confiesa su pecado, Dios la levantará. Y esto es lo que hace Dios con David. David confiesa su pecado. Mira, hay una distinción entre lo que hace Saúl y lo que hace David. Cuando viene Samuel a Saúl y le dice: ¿qué es lo que has hecho, Saúl? Saúl dice: es que estas personas que hay acá se estaban enfureciendo porque tú no venías, así que yo tomé la ofrenda y la sacrifiqué para el holocausto. Cuando viene Natán a David, David no le dice: oye, es que esa Betsabé se me presentó ahí enfrente, desnuda, y yo no tenía nada que hacer, me obligó casi que toma mis manos y me obliga. No, él dice: he pecado grandemente contra Jehová. Él no ha culpado a otra persona, lo que ha hecho es confesar su pecado. Una de las características del pecado, hermanos, es que nos invita a acusar a los demás por lo que es culpa nuestra. Y eso lo hacemos todo el tiempo. Pero David no hizo esto. Ahora, ¿cuál había sido el problema en lo que había pasado con David? El problema es que él pensaba que su pecado se había quedado oculto a los ojos de los demás, pero no era verdad. Su pecado no se había quedado oculto. Al menos los hombres que él envió a traer a Betsabé sabían que él se había acostado con Betsabé. Las empleadas que le llevaron el desayuno cuando él se levantaba, ellas se dieron cuenta del pecado que él había cometido. Los siervos que estaban en su casa se dieron cuenta de lo que él había hecho. Y nota lo que dice Natán: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Personas que no amaban a Dios tomaron este pecado de David y dijeron: oye, ¿y ese es el que se dice cristiano? Ese es el que dice ser cristiano, pero mira lo que está haciendo. Ese es el que dice que es un rey justo. Ese es el que va al templo a arrodillarse allá cada domingo. Ese es el que hizo que blasfemaran del nombre de Dios a causa de que él no había expuesto su pecado, sino que se había quedado con él oculto, mientras los demás decían: oye, pero nosotros sabemos la verdad, ese hijo no era de Elías. Oye, pero haciendo cuentas, como que cuando eso todavía estaba ya con Urias. Ellos habían blasfemado del nombre de Dios a causa del pecado oculto de este hombre, hermanos. Pero ciertamente también hay perdón. Cuando Dios perdona, el gozo vuelve. Hermano, cuando tú confiesas el pecado, es como si encendieras el bombillo. Tú confiesas el pecado y te sientes libre de él y ya no habrá nadie que te pueda acusar. Nadie puede acusarte de eso. Porque tú has confesado el pecado delante del único que puede acusarte, que es Dios. Y cuando tú confiesas el pecado, Dios ha prometido que Él se olvidará del pecado, que Él nunca más lo recordará, que Él lo echará al fondo del mar, que Él lo atará como una piedra allá en el fondo. Y que Él ya nuevamente no traerá este pecado a memoria. Y Dios está prometiendo esto, pero eso es evidente en la vida de la persona que confiesa el pecado. Cuando una persona confiesa su pecado, hermano, tú ves una cara larga, triste y amargada convertirse en una cara risueña, unos ojos saltones y una mirada que encanta. Eso es lo que pasa con una persona que confiesa el pecado. Su vida toma otro sentido totalmente. Ahora ya no hay nada que lo acuse. Satanás es el acusador y Satanás se ha quedado sin forma de acusarlo. Dios perdona el pecado. La confesión y el perdón son parte esencial de la vida de un cristiano, pero también son parte esencial de tu vida para ser cristiano.
Tú no puedes ser cristiano sin confesar tus pecados, hermano. Si tú vienes a la iglesia, nunca has confesado tus pecados, los mantienes allí oculto, que el hermano no se vaya a dar cuenta de esto que yo hago, que no sepan que yo trabajé en este lugar, que no sepan que yo hice esto de acá, que no sepan que yo hice lo de acá. Hermano, lo siento, todavía estás esclavizado del pecado. Estás revuelto con un montón de pecadores sin querer verte como pecador. Eso es fariseísmo. Cada una de las personas que vemos acá salimos de allí. De allí nos sacó el Señor, con pecados que si el hermano lo supiera diríamos, se escandaliza. Él no puede imaginarse que yo hice esto, que yo fui un homosexual, que yo fui un drogadicto, que yo fui un vicioso, que estuve con cientos de mujeres, que tuve estas enfermedades. Hermano, eso es lo que Dios ha rescatado. Lo más perdido, lo más vil y menospreciado del mundo, eso es lo que Dios ha rescatado. Y lo ha hecho nuevo por el poder de su palabra a través de la unción y la bendición y la transformación de su espíritu. Eso es lo que fuimos. Y hoy somos otras personas nuevas, diferentes. Dios perdona el pecado, y cuando Dios perdona el pecado, Él nunca más te acusa por eso. La única manera en que Dios te continúa acusando por un pecado es porque tú lo continúes practicando. Pero Dios perdona a pecadores como nosotros. Y Él nos llama a ser nuevas criaturas, nuevos, totalmente nuevos, hermanos. Todo en tu ser cambia cuando tú confiesas el pecado. Mira, cuando tú confiesas el pecado, te dan ganas ahora sí de salir de tu habitación, te dan ganas de salir de tu casa, te dan ganas de ir a los demás. No tienes vergüenza en predicar el evangelio. Sabes que tú eres tan pecador como ellos y que Dios te ha rescatado. Una persona que ha sido perdonada por Dios es una persona que ha sido renovada totalmente, y la razón, hermanos, es que hay una garantía para el perdón. Hay una garantía. La garantía para el perdón se llama Jesucristo. Él es la garantía para el perdón. Dios tiene aquí un miserable pecador envuelto en una gran cantidad de vicios, en una gran cantidad de cosas, y tiene aquí al ladito a Cristo. Y entonces Él lo fusiona y lo convierte en uno solo. Y ahora ya no está mirando Él, el pecador, sino que está mirando a Cristo en ese pecador. Hay una garantía, hermano. Dios estuvo dispuesto a entregar a Cristo en la cruz, y Cristo en la cruz estaba siendo consciente de tu pecado, y aún así Él estaba muriendo por ti. Si eres parte de ese glorioso pueblo del Señor, esa es nuestra garantía. La garantía es Cristo. Hermano, no te dejes engañar por Satanás. Confiesa tu pecado. No te dejes engañar por él. Confiesa tu pecado. La garantía de tu perdón es Cristo. No lo dejes oculto. Si tú mantienes tu pecado oculto, no hay forma en que los demás que Dios te ha dado para que te ayuden a luchar contra él, te ayuden a luchar contra él. Busca un hermano sabio. Busca consejería. Busca el perdón del Señor. Y verás cómo nuestro glorioso Señor y Salvador toma a un hombre miserable, sumergido dentro de su habitación, llorando, mientras calla, se envejecen sus huesos en su gemir todo el día, y luego lo convierte y lo pasa acá y dice: cantemos y alabemos a Jehová, nuestro gozo. Él hace eso. Eso es lo que hace con nosotros. Por último, hermano, déjame aplicar esto a tu vida. Ciertamente que nosotros somos iguales a David en muchas cosas de nuestra vida, pero lo primero que debes intentar aplicar es buscar en esto la razón por la cual tu amor hacia el Señor ha decaído en los últimos años. ¿Por qué tu pasión por Él, tu pasión, tu fuego
el fuego de tu salvación, la intención de levantarte, de irte a acostar, de salir a la calle, de encontrar al que está allí vendiendo cosas en la calle, o al indigente, o buscar a esto y predicar el evangelio, ir donde tus amigos, no dejar pasar la oportunidad. Busca en esto la razón por la cual tu amor hacia el Señor ha disminuido. ¿Cuál es la razón por la que no tienes un gozo incandescente, encendido por buscar al Señor en sus atrios? Busca en esto la razón por la cual tu cercanía hacia el Señor ha menguado, el por qué ya no le sientes, el por qué ya no le vives, el por qué ya no le amas como le amabas antes. Busca en esto la razón por la cual no has desnudado tu corazón delante del Rey, para que el Rey te vista de su Hijo Jesucristo. Hermanos, vamos al Señor sabiendo que hemos encontrado una fuente rica en perdón, que Él nos juzga de una manera inclusive más misericordia de la que nosotros nos juzgamos a nosotros mismos y de la que juzgamos también a otros. Él nos trata más misericordiosamente. Si Dios estuviera viéndote hoy, ¿qué es lo que debería hacer contigo? Bueno, el motivo por el que Él no lo ha hecho es porque Él es más misericordia que tú, y continúa dándote oportunidades gloriosas. Enciende en ti la llama, el fuego del amor de Dios. Cuando tú enciendas en ti esa llama, entonces Él podrá decir de ti, igual como dijo de David: un hombre, una mujer conforme a mi corazón, el dulce cantor. Tal vez eso sea lo que diga de ti, el dulce cantor. Esta es la pasión que debemos tener por Cristo. Y esta es la pasión que debemos tener por Dios. Un fuego que nunca se apague, hermanos. Ese fuego que nunca se apague nos va a capacitar a nosotros para enfrentar el mundo. Esto debe mover lo más profundo de tus emociones. Esto debe llevarte a ir de rodillas. Esto debe llevarte a buscar al Señor en las madrugadas, como dice Jeremías en Lamentaciones. Esto debe llevarte a buscar al Señor en las noches, antes de dormir, mientras trabajas, mientras estás viendo a la persona enfrente. Esto debe llevarte, hermano, a que tu vida sea totalmente transformada por Cristo. Totalmente. Cada esfera, cada parte. Confiesa, sé perdonado, sé consciente del misericordioso Señor, y entonces podremos decir como David: soy digno de muerte. Y podremos luego clamar: pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Y vamos a decir junto con el Señor: Señor, sé propicio a mí, pecado. Vamos, hermanos. Padre y Dios de gloria, Señor eterno, nosotros somos, Señor, peor que David, Señor. Nosotros no pasamos por un año de nuestra vida en el que hemos perdido el gozo de nuestra salvación, sino que hemos pasado por muchos años de nuestra vida. Padre, nosotros somos aquellos, Señor, que podemos venir delante tuyo diciéndote: Señor, si este es tu juicio hacia David, entonces ¿cuál es tu juicio hacia mí? Pero suplicándote, Señor glorioso, que por favor respires igual que David, haciendo, Señor, constante confesión, viniendo delante tuyo, tomando nuestra cabeza y llenándola, Señor, de ceniza, de lamentación, vistiéndonos, Señor, de luto a causa de nuestro propio pecado, hasta que tú, Señor, quites de nosotros la afrenta y nos permitas, oh glorioso, adorarte con todo lo que somos. Padre, nosotros somos ese David. Somos ese David que necesita de ti, Señor. Somos aquel que se ha sentido, Señor, deprimido en muchas ocasiones, que siente que su vida no tiene propósito, que en muchas ocasiones se ve estático en su fe, que no tiene fuego por el Señor, que ya no canta, Señor, que ya no alaba, que ya le pesan sus manos para levantarla, Señor, que ya le pesa su corazón para buscarte más. Nosotros somos ese David, Dios, pero venimos delante tuyo, Rey glorioso, suplicándote que nos avives, oh Dios, suplicándote que nos llenes de ti,
que nos llenes de tu poder, que nos llenes de tu Espíritu, que nos llenes, Señor, de la unción de tu Espíritu Santo, su llenura, Padre, para poder salir al mundo y devorarlo, para salir a enfrentar nuestros problemas y devorarlos, para poder dar el siguiente paso, para levantarnos mañana cuando no queremos hacerlo, para salir, Señor, al trabajo cuando nos hemos cansado de él, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de que tú a través de este profeta, oh Señor glorioso, nos muestres nuestro pecado, Rey, que nos muestres nuestro pecado a través de Cristo y de su Espíritu, y nos ayudes, Señor, a confesarlo, y que tú enciendas en nosotros la llama que nunca hemos tenido por Cristo, no la llama del primer amor, Señor, sino la llama que nunca hemos tenido hasta ahora, una llama, Señor, que consuma a todo el que se acerque a nosotros, porque tu Espíritu esté con nosotros, Señor de gloria. Padre, necesitamos, Señor, de ti, necesitamos de esto, Señor, necesitamos de que tú nos mires con esa misma misericordia y enciendas en nosotros el amor, el fuego de la gratitud, el fuego de esta gloriosa salvación. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.